buenas tardes, bienvenidos. Estamos hoy con la maestra Araceli Benítez, quien nos hablará un poco sobre su investigación acerca del paradigma de la complejidad y un poco sobre sus implicaciones en la educación actual. Bienvenida, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, gracias. Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Gracias a ti. Para abrir un poco el tema general, quisiéramos que nos platicara un poco sobre el autor más mencionado dentro de la literatura del paradigma de la complejidad, que es Edgar Morin. ¿Qué nos pudiera decir sobre Edgar Morin? Bueno, efectivamente Edgar Morin es pues el autor más mencionado cuando se habla de complejidad, sobre todo actualmente. No precisamente porque pudiera decirse que él es el padre de la complejidad, no es un solo sujeto el que construye los conocimientos, pero sí actualmente es el que tiene mayor representación en este tema. Edgar Morin es un hombre que acaba de cumplir 93 años, el día 8 de julio, cumplió 93 años, y él es un hombre, es francés, que ha vivido todo el siglo XX, ¿no? Que ha estado en los grandes acontecimientos del siglo XX, es un autor vivo, ¿no? Eso es importante, es un autor que ha hecho su pensamiento alrededor de toda la historia del mundo, no solamente de Francia. Edgar Morin inició su aventura intelectual, como él le llama, a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, su obra es muy vasta. Desde en los años 70 se ha estado escribiendo, hasta el año pasado todavía escribió todavía un libro. Es un autor que ha sido parte de la historia y de la política del mundo. Incluso la misma ONU, a través de la UNESCO, le solicita en el año 2007 que pueda redactar un texto, ¿no?, de divulgación de este paradigma de la complejidad, y él redacta un documento que se llama hoy Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Sin pensar que pudiera ser una síntesis, Los 7 saberes para la educación del futuro sí es un espacio donde Edgar Morin trata de recuperar todo su pensamiento a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, ese es un texto fundamental para quien quiera empezar a introducirse al pensamiento de Edgar Morin, pero no es el único. Hay otros textos que abordan diferentes temas. El texto de Tierra Patria, por ejemplo, que también es de un acceso importante y es uno de los textos más explícitos, pues, que trata de explicar lo que hoy es la globalización como este marco en el cual el paradigma de la complejidad se está construyendo. Es un hombre prolífico. Yo no podría decir que tiene tantos libros, porque son tantos libros, más tantos ensayos, más tantas entrevistas, más tantas publicaciones en su blog, más tantos videos, ¿no?, que finalmente sí resultaría un poco agotador querer hacer un censo de su obra, ¿no? Hay textos muy importantes, de los 7 saberes para la educación del futuro, el de Tierra Patria, por supuesto, desde mi punto de vista son fundamentales, y los 6 textos que hace él sobre el método, terminando con el método 6, que es la ética. Y usted lo mencionó, él no es el fundador de este concepto, de este nuevo paradigma. ¿Desde dónde se remonta el origen de este nuevo paradigma? Ya mencionó, por ejemplo, el concepto de globalización. Tengo entendido que por ahí comienza a surgir esta idea de abarcar más allá del conocimiento que se tiene a nivel local, a nivel las parcelas de conocimiento que están en cierto momento muy definidas. Tal vez a través o a raíz de la globalización se comienza a generar este cambio de pensamiento sobre la inclusión de nuevos conocimientos. ¿De dónde se remonta el origen? Bueno, el conocimiento la producción de conocimiento es algo muy particular, ¿no? Podrías, por ejemplo, decir, bueno, Descartes es
el creador del paradigma científico. Bueno, seguramente no fue solamente Descartes, seguramente había otros autores que en ese momento estaban hablando de lo mismo, había otros científicos que estaban hablando de lo mismo. Podrías decir, por ejemplo, Augusto Comte es el padre del positivismo. Bueno, a la par también otras muchas personas, miles de personas estaban hablando de lo mismo. Bertalanffy es el padre del paradigma sistémico. Bueno, no, al mismo tiempo estaba Oscar Larch, por ejemplo, ¿no? Entonces, igualmente Edgar Morin es el más representativo. El paradigma de la complejidad me parece que no podemos encontrar sus orígenes como en un año o en una década del siglo pasado. De hecho, uno de los planteamientos es que solamente en este contexto de globalización, como tú lo recuperas, en este contexto de globalización es donde puede entenderse el concepto o el paradigma de la complejidad, dadas las circunstancias sociales. La globalización es un término que se acuña desde el área de la economía, ¿no? Un poco para remitir a estos grandes bloques y articulaciones económicas entre los países del mundo. El bloque de América Latina, el bloque en Europa, en Asia, en África, que se van uniendo a partir de los mercados, a partir de su economía. Incluso hoy pues es imposible pensar que la economía de un país como Estados Unidos o como Japón o como Alemania o como Brasil no tuviera articulaciones muy profundas con otros países como Italia o como Grecia o como México o como Marruecos. O sea, la economía es imposible ya pensarla en los términos aislados, ni siquiera ya regionales, tiene que pensarse en términos mundiales. En ese sentido, Edgar Morin traslada también el concepto de globalización a uno que me parece a mí que es más importante, que es el término de mundialización. Porque mientras la globalización refiere a términos económicos, la mundialización te habla más de los aspectos culturales y sociales, ¿no? O sea, las personas ya no somos las mismas a partir de finales del siglo XX a la fecha, ¿no? Hoy, en este momento, somos particularmente diferentes. ¿Y a qué nos referimos? Las personas pensamos de manera particular, pero al mismo tiempo pensamos de la misma manera que otras personas, ¿no? En este momento que tú y yo estamos hablando de complejidad en el mundo, hay millones de personas que están hablando de lo mismo, ¿no? Y seguramente no nos conocemos. Bueno, no nos conocemos. Entonces, estamos hablando de lo mismo, estamos impulsando las mismas cosas, aunque a veces no le llamemos de la misma manera, ¿no? Entonces, el conocimiento es así de prolífico. Él habla más de un concepto de mundialización en estos términos, es más un asunto social y un asunto cultural, ¿no? Las culturas nos vamos uniendo, nos vamos articulando profundamente y vamos encontrándonos. Hasta principios y mediados del siglo pasado, podías tú identificar perfectamente la cultura europea de la cultura americana, de la cultura africana. Hoy, con las tecnologías, el internet, las redes sociales, etc., es muy difícil ya identificar parceladamente la cultura de un país, ¿no? Aun cuando sí se mantiene este tipo de etnocentrismo que nos refiere a nuestro propio origen dentro de unas fronteras. Sin embargo, ya es muy complicado poder identificar cuál es el espacio en el que se mueve la cultura de un país. Lo tienes que referir ya por lo menos a una región. Entonces, este tipo de situaciones, estas articulaciones, no solamente económicas, sino sociales y culturales, van impactando en la forma de vivir de las personas. Las personas vivimos así. Y es por eso que, desde mi punto de vista, el término complejidad solamente toma sentido en este momento histórico, ¿no? Es en este momento histórico cuando toma un sentido esta parte de lo complejo, es decir, lo tejido junto, ¿no? Para poder entender las situaciones actuales del mundo y de esa manera poder actuar en él, no solamente explicarlo, comprenderlo y poder actuar en él. De otra manera, pues seguimos trabajando desde una parcelita de lo que comprendemos del mundo y no logramos impactar como humanidad en el sentido de lo que sería nuestro planeta. Uh-huh. Además de la mundialización que ya mencionó, ¿qué otros elementos importantes, qué otros
puntos fundamentales del paradigma nos pueden acercar a la comprensión de esto, que es algo muy complejo, muy vasto. ¿Cuáles serían como los ejes centrales que plantea este cambio de paradigma? Pues bueno, primero el entender que es un paradigma diferente, ¿no? Hasta el siglo pasado, más o menos en los años 60, 1968, 62, 1962, Kuhn acuña un término que es el de paradigma. Entonces, Kuhn se refería a la evolución de la ciencia, de la disciplina. Entonces, él refiere en sus textos, en la revolución científica, cómo se van haciendo estas revoluciones, y entonces va diciendo, bueno, la comunidad científica va teniendo dudas, va poniendo cuestionamientos a las ideas existentes sobre un tema, y así es como se va transformando el paradigma científico. Bueno, eso precisamente lo retoma Edgar Morin, pero para transformar, porque mientras Kuhn habla de un paradigma disciplinar y científico, Edgar Morin habla de un paradigma cultural y social. Esa es una de las primeras cosas que se deben entender. Cuando Edgar Morin, o en la complejidad, se habla de paradigma, no se habla del paradigma científico, sino del paradigma social y cultural. Entonces, en ese sentido, cuando Edgar Morin o la complejidad habla sobre un nuevo paradigma, refiere a la participación de todas las personas, o sea, no solamente la comunidad científica, no solamente los investigadores, sino que en ese sentido nos da parte activa a todas las personas que existimos en este mundo, desde nuestras propias particularidades, ¿no? Desde ahí construimos todos el paradigma. Entonces, ese me parece que es fundamental, entender que cuando se habla de paradigma en el siglo pasado, no es el mismo paradigma del que está hablando la complejidad, y en este caso Edgar Morin. Es un paradigma social y cultural donde todas las personas participamos en la construcción del paradigma, no solamente viviéndolo, sino lo construimos. Lo construimos como pues a partir de nuestro pensamiento, a partir de cómo comprendemos las cosas, a partir del significado que le damos. Y en ese sentido, cosas que no estaban pensadas en el paradigma disciplinar, acá sí son reconocidas como parte del sujeto. Por ejemplo, los mitos. El mito, la leyenda, las creencias, la fe de las personas, en el paradigma tradicional no son sujetos de observaciones, o sea, se busca más bien una objetividad científica. Bueno, acá en este paradigma no se parte del hecho de que eso existe, o sea, de que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias creencias, de que tenemos nuestros propios actos de fe, que tenemos nuestras propuestas éticas, que tenemos sentimientos, que nos sentimos enamorados, que nos sentimos desilusionados, que nos sentimos decepcionados, que nos sentimos felices. De todo eso se parte. Entonces, Edgar Morin lo plantea eso en un espacio que le llama la noósfera. Entonces, la noósfera es ese espacio donde las personas ponemos nuestra fe, nuestras creencias, ponemos los mitos, etcétera, que son verdaderos. O sea, no los podemos negar, ¿no? El mito el mito de la Virgen de Guadalupe, la fe que podemos tener en un Dios, en el universo, eso existe y es real. Entonces, ese es un elemento importante que diferencia estos dos paradigmas. Entonces, las personas construimos nuestra concepción del mundo desde ahí, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante. Un primer elemento sería eso. Otro elemento me parece a mí que es el eje que se teje alrededor del concepto de pensamiento complejo. Es decir, la tradición científica centrada en los procesos analíticos del mundo, lo que hace es que separa, porque el proceso analítico es así. Identifica el todo, separa las partes del todo en cada una, aíslalas, estúdialas, ¿no? Entiéndelas, y después, si te da tiempo, pues las vuelves a unir, ¿no? Al final, lo que cambia es el sujeto, no el objeto. El objeto sigue siendo el mismo.